Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación, en el cual vamos a platicar sobre la abogacía y los medios alternos de solución de controversias. Un tema que tiene un enorme potencial. Estimo que se trata de un potencial todavía no explorado, no desarrollado a cabalidad, pero bueno, sobre esto ya nos lo van a platicar nuestros invitados. Le doy la bienvenida a este programa especial al juez de distrito Aarón Alberto Pereira Lizama. Aarón, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Y también a la magistrada federal Marisol Castañeda Pérez. Marisol, gracias por estar aquí. Hola Miguel, gracias a ti. Marisol, los medios alternos están previstos en la Constitución, tienen fundamento constitucional, se desarrollan en las leyes, pero ¿coincides en afirmar que todavía no se usan tanto como deberían? Sí coincido en eso, Miguel, y además quiero partir de la premisa, de la idea de que, como bien lo acabas de decir, al estar previstos en la Constitución, es un derecho humano. Y eso es lo que pienso que no hemos tenido muy claro, las personas no lo han tenido muy claro. Entonces, al estar establecido ahí, para empezar, tenemos que verlo así. Es un derecho humano. ¿Es un derecho humano a qué? A usar un mecanismo alterno de solución de conflictos. ¿Y cuál es el beneficio que me va a traer esto? Pues nada, que va ligado con el propio 17 constitucional a tener una justicia pronta y expedita. A ver, no vamos a resolver el asunto en un juicio, pero sí lo vamos a resolver en un apartado diferente, digamos. Pero aquí el punto es que cuando una persona tiene un conflicto, cuando está inmerso en una controversia que no puede solucionar con otra parte, lo importante es que se sepa que puede solucionar ese asunto sin necesidad, a lo mejor, de llegar a un tribunal, pero sí vas a tener una solución, que eso es lo importante. Al final del día, cuando dos personas entran en controversia, por la razón que tú quieras, ¿qué es lo que buscan? Pues tener una solución, ¿no? Entonces, me parece que los medios alternos de solución de conflicto nos pueden dar esta solución en un tiempo menor al que te llevarías si te vas a todo un juicio, ¿no? Me parece, como bien dices, que no se han explorado totalmente, a pesar de que está previsto en la Constitución, a pesar de que en todas las materias lo tenemos regulado de una manera u otra, pero lo tenemos ahí. Entonces creo que valdría mucho la pena seguir apostando por esta parte de solucionar tu conflicto, no en un juicio, sino en un apartado diferente, en el que además pienso que se pueden conciliar muchos temas, en los que las partes pueden ceder en algunos temas y evitarnos lo que es un juicio. Afortunadamente hoy estamos ya totalmente casi incursionando en la justicia oral, ¿no? Ahora con la emisión del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, la ley laboral, etcétera. Que eso es una gran ventaja para la impartición de justicia en este país. Pero sí pienso que esta parte de impulsar más los medios alternos de solución de conflictos nos puede abonar para que insisto, los problemas se puedan resolver en el menor tiempo posible. Que no es una cosa. Que no es una cosa menor, No es una claro. cosa menor porque el tiempo, ahora, como dicen, el tiempo es dinero y el tiempo es la vida. Al Así final, es. pues en eso se mide la vida. A ver, Aarón, pero ¿qué falta? Porque si están en la Constitución, si están en las leyes, es un tema de cultura jurídica, somos muy proclives al pleito, a la judicialización. Los tribunales están saturados. Revisa uno los datos de INEGI en materia laboral, en materia familiar. Híjole, ¿es un tema de cultura jurídica, Aarón? Yo creo que sí, desafortunadamente nos falta mayor difusión y el entendimiento de estos medios alternativos de solución de conflictos. Estamos acostumbrados que en la sociedad vemos desde los programas hasta las películas juicios, siempre vemos un juicio, el conflicto, el abogado resolviendo, defendiendo o acusando. Sin embargo, como bien lo señaló la señora magistrada, estos medios alternativos tienen muchísimos beneficios que deben ser explicados, entendidos desde las universidades. Desde las facultades de Derecho se debe tener una materia específica de las bondades de estos medios alternativos para promover que se puedan realizar, porque la mayoría de estos medios, las autoridades jurisdiccionales no intervenimos, sino pueden ser los propios particulares con sus abogados, sus representantes en una negociación, en una transacción, resolver este asunto. Y es algo maravilloso que ellos tengan esta facultad, porque ellos conocen el asunto, ellos conocen la materia, ellos conocen el conflicto que están teniendo, mejor que un tercero.
Entonces sí es necesario que desde las universidades, de las facultades de Derecho, en congresos, en cursos, en diplomados, se promueva que realmente funcionan estos medios alternativos, porque también, como se comentó, los juzgados estamos saturados de asuntos. Eso es, Y el tiempo de tramitación. Marisol ponía el tema del tiempo, a ver. el tiempo, hay que tomar en cuenta que desafortunadamente también se ha utilizado en el foro jurídico la defensa del juicio de origen y después un amparo. Entonces vamos sumando tiempos al amparo, a la revisión y todo lo que pueda haber. Y eso lleva una pérdida de tiempo, y el tiempo a veces es dinero, es salud, es convivencia de los niños, muchísimas cosas que pueden ser resueltas sin la necesidad de llegar a un juicio. Bueno, a ver, Marisol, regreso contigo. Dice Aarón, el tema de las escuelas de derecho, desde luego suscribo cada palabra, me parece que ahí hay un eslabón indispensable, ¿no? No podemos prescindir de eso porque finalmente ahí es donde nos formamos todos, ¿verdad? Claro. Pero yo te planteo, Marisol, el tema de la abogacía. En tu ejercicio jurisdiccional estoy seguro que a lo largo de tu amplia experiencia has visto temas, asuntos en donde dices, a lo mejor este asunto se podía haber arreglado de origen, a lo mejor las partes podrían haberse avenido, podrían haber platicado, negociado, dice Aarón muy bien. ¿Tú lo percibes así? ¿Cómo ves a la abogacía mexicana? Porque luego ese factor Claro, también tiene su propia lógica y su propia racionalidad, ¿o no? claro, Cuéntanos. es lo que dice Aaron. A ver, no tenemos una cultura que no empieza ni siquiera en la escuela. Entonces, la abogacía que tenemos hoy por hoy, desafortunadamente, así lo veo, lo que buscan es el pleito, es que hay que ir al juicio, ¿no? Aquí lo importante es ir al juicio. Y entre más se tarde el juicio, y dependiendo del asunto también, pues puede ser que digan, como abogado, lo que me conviene es que este juicio sea más largo. Por un tema de Por un honorarios, tema perdón. de honorarios, claro, por Es un que tema ahí ya. económico. Entonces, imagínate, a ver, yo siempre lo he tratado de comentar en varios foros, y qué bueno que existen estos espacios también para expresarlo. Creo que en el Poder Judicial de la Federación, que es la institución a la que nosotros pertenecemos, en los poderes judiciales locales, sí tenemos una gran responsabilidad, sí tenemos que ver los asuntos con esa gran responsabilidad de pensar que ese es el asunto más importante para esa persona, y con esos ojos tenemos que verlo. Tenemos que ser lo más profesionales, por supuesto, honestos en el trabajo que realizamos día con día. Pero me parece que también del otro lado de la cancha sería muy importante que a nivel abogacía, pues también, ¿no? Hablábamos en alguna ocasión sobre la colegiación de los abogados, ¿no? Que eso es algo que no existe en este país, y que entonces desafortunadamente da para que pues, cada quien tome los temas de la manera que más le conviene, y desafortunadamente, insisto, me parece que después se ve desde un lado económico nada más, y entonces dicen, no, 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 vamos a pelearnos y vámonos al juicio, y un arreglo no como crees, si podemos obtener más en el juicio, en fin. Pero entonces es Parece que una ahí falta abogacía que incentiva el que pleito. incentive el pleito, claro, claro. Pero fíjate esto, qué Sí, importante. fíjate que Aarón y yo somos amigos desde hace buen tiempo, y yo cuando tuve la oportunidad de ser jueza, ya en muchos juicios mercantiles orales, y recuerdo que era rarísimo que pudieran llegar a algún convenio las partes. ¿Por qué? Porque la idea siempre del abogado del banco era vámonos hasta el final. El del contrato, no, vámonos hasta el final. Oye, que si podemos negociar o cuestiones que a veces son muy sencillas, o que pudieran ser muy sencillas de resolver, y el tema es, no, yo me tengo que ir hasta el final, y llevamos todo el juicio, ¿no? Con todo el desgaste que puede ocasionar esto, pero veámoslo en el fondo, ¿cuál es el problema de todo esto? Justo lo que ustedes acaban de comentar, pues que tenemos juzgados saturados en todo el país, y eso, entonces, digo, la solución de estos asuntos que pudieran hacerse de otra forma, distrae que podamos solucionar otros asuntos que tal vez sí merecerían este conflicto, este pleito, porque al final del día un juicio es un pleito, ¿no? Sin duda. Entonces, creo que sí, por ahí también hace mucha falta una buena cultura de la mediación y la conciliación. Ahora, en este sentido, Aarón, me parece por demás atinado el comentario que hace Marisol de la materia mercantil, porque quizá la materia mercantil, a lo mejor, no sé, la materia laboral en algunos temas, son aquellas materias en donde si el pleito de fondo es de naturaleza pecuniaria,
vaya, se trata de darle un monto, pues, de ponerse de acuerdo en un monto o que la autoridad jurisdiccional lo fije en su momento, si es que se va a un tipo de solución de esa naturaleza. Pero dice uno, pues es dinero. Y a lo mejor hay otros asuntos donde es más complicado, Sí, claro. donde ya intervienen otros temas, otros factores que ya definen la vida de seres humanos y de sus familias, y, en fin. Pero cuando es una cuestión meramente pecuniaria, ¿no le ves ahí también una necesidad de incentivar este uso de medios alternos, de incentivar una cultura del acuerdo, de fijarnos más y de enfocarnos en las soluciones, más que en esta cultura de pleito por alargar casi, casi? ¿Cómo lo ves? Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, tenemos unos asuntos donde se reclama el pago de facturas. Entonces, una persona es, yo ya di un servicio o una mercancía y quiero que me pague, ¿no? Es una cuestión, como bien señalas, de dinero, es que me pague. Y puede ser que la parte demandada, en ese caso, haya sufrido, por ejemplo, por cuestión de la pandemia, tuvo que cerrar o tuvo que bajar el ritmo de su industria y no puede hacer ese pago. Pero en un convenio, en una mediación, puede llegar la forma de pago de esa cantidad, el reconocimiento de la deuda y una forma de pago, evitando un juicio. La materia mercantil creo que sería el ejemplo perfecto para la mediación y la conciliación y no está bien regulada para mi gusto en el A Código de ver, Comercio. cuéntanos cómo, a ver, esa parte, ¿cómo lo El, observas tú? yo estoy en un juicio de oralidad mercantil, entonces nos basamos, o el procedimiento son dos audiencias principales, la preliminar y la audiencia de juicio. Dentro de la audiencia preliminar hay varias etapas, una etapa de depuración, la etapa de conciliación, y ahí viene el error, conciliación y o mediación. El código señala como sinónimo la conciliación y la mediación, cuando son dos figuras diferentes. Pero ¿a cargo de quién, Aarón? Ahí. Y ahí viene el problema, a cargo del juez. El juez es el que tiene que llevar a cabo una mediación o conciliación entre las partes a la mitad de una audiencia. A ver, pero un tema es la conciliación, pero la mediación. O sea, ¿tú tienes que ser mediador, Aarón? Tengo que ser mediador y conciliador a las partes. Aunque el propio código te señala que lo que digan las partes, incluyendo el juez, no puede ser motivo de nueva pronunciación durante la tramitación del juicio, sin embargo, eso inhibe a que las partes puedan dialogar de forma libre respecto a un posible adeudo, que un reconocimiento de adeudo o el pago incompleto de alguna factura o lo que fuere. Está el juez, para ellos está el juez ahí presente. Entonces ellos no van a reconocer, o es más difícil que reconozcan alguna situación, ¿no? Aunque hay ese apercibimiento legislativo de que no puede ser motivo. Entonces, considero que tomando en cuenta que el Código de Comercio, la materia mercantil, sería la ideal para la mediación o conciliación, entonces debería darle un tratamiento como en la materia laboral, que haya una institución previa, una obligación de agotar ante una institución o una dependencia, ya sea que derive del Poder Judicial, esa mediación y conciliación, y en caso de no poder lograr el cometido de un convenio que se elevaría a cosa juzgada, pues entonces sí, veremos un juicio. Sin embargo, en la materia que sería el mejor ejemplo, no está bien regulado. Y eso evita, yo siento, en el trámite diario, eso evita que las partes no puedan llegar a un convenio. Pero viene la primera pregunta que me hiciste, en el sentido del desconocimiento. Nos ha pasado que cuando llegamos a la etapa de conciliación o mediación, y les explico, les doy una idea de qué se trata, es para que lleguen a una solución donde no interviene un tercero, ustedes se ponen de acuerdo y lo podemos elevar a cosa juzgada, que se vuelve como una sentencia, porque también hay que explicar eso, que se vuelve como una sentencia y es obligatoria, hay que cumplirla. Cuando las partes escuchan eso, que pueden tener esa forma de solucionar el conflicto, hay veces en la propia audiencia me piden que la difiramos. Se puede diferir la audiencia porque entonces sí quiero platicarlo, pero solos. Queremos platicarlo solos, inclusive en la propia audiencia se pasan teléfonos, correos para poder tener esa comunicación que no tenían antes. Y a lo mejor, o muy posiblemente, no la tenían antes porque no sabían que se podía hacer. ¿Y cuando se dan cuenta? Cuando ya gastaron en la demanda, contestación, posibles dictos, muchísimas cosas de tiempo y dinero, hasta llegar a esta audiencia donde se dan cuenta que lo pudieron haber solucionado mucho antes. Ahí volvemos al tema de cultura jurídica. Es Tú correcto. mismo lo decías. O sea, cultura jurídica no como apropiación exclusiva del gremio de juristas, sino que trascienda también
a la gente, a la ciudadanía, pues. Es correcto. Y algo raro que nos pasó, porque el arbitraje comenzó con cuestiones marítimas y cuestiones comerciales, ¿no? Donde los empresarios o comerciantes decían, si llegaba una situación de un conflicto, pues que lo resuelva tal árbitro, porque él sabe los usos y costumbres del medio donde los manejamos. Entonces era una cuestión de ellos, no del Poder Judicial, era una cuestión que derivaba de las relaciones económicas o de negocios que llevaban a cabo los comerciantes, pero no permeó más, no nos permeó a la sociedad para que podamos decir, bueno, tengo un problema de un pago de facturas, de un cargo no reconocido del banco o alguna situación, y yo pueda ir y poder tener un diálogo directo donde podamos hablar y llegar a un acuerdo. Y ya con el convenio, pues llevarlo a ratificar o el procedimiento legislativo que sea. A ver, Marisol, ahorita Aarón nos planteaba un tema que creo que vale la pena que nos ayudes a entender muy bien, que es el diseño de estos medios, porque mencionaba Aarón de pasada el tema de la reforma laboral, de lo que es el nuevo procedimiento laboral en sentido amplio, Sí. y ahí se decidió crear instancias específicas de orden más bien administrativo, no tanto jurisdiccional, separando las dos tareas. Sí, sí. ¿Qué quiere decir? La tarea de conciliación por una parte y la tarea propiamente jurisdiccional por otra. No quiere decir que ya en sede jurisdiccional en materia laboral no se pueda conciliar. Sí se puede y la Ley Federal del Trabajo lo prevé. Pero este diseño, ¿qué tanto incentiva que realmente se hagan bien las cosas? Porque ahorita Aarón nos está poniendo con toda claridad el ejemplo. A ver, está la persona juzgadora. Las partes, pues ahí mismo, ¿qué tanto te van a contar enfrente de ti como juez? O dicen, no, vamos a diferir ahorita, déjanos platicar solos. Entonces, la pregunta, Marisol, ¿qué tanto también importa este diseño? ¿Qué tanto tenemos que ser conscientes? Ahí, pues a lo mejor en una de esas incluimos hasta el poder legislativo Claro, en esto. Cuéntanos. claro. Déjame hacerte una imagen de esta película. Están las personas, en el caso de los juicios mercantiles, están las personas en un lugar hacia abajo, hay un estrado y un juez arriba con una toga. Y entonces tú les dices como juez, oigan, quieren conciliar, quieren mediar, porque además, como bien lo dice Aarón, mal regulado, con todo respeto, porque conciliar y mediar no es lo mismo, No es lo ¿no? mismo. Para No, empezar, sí. ¿no? Y entonces el código dice así, conciliación y o mediación. No, espérame, ¿es una cosa o es la otra? Y yo como juez tendría que tener, pues, esa, digamos, por lo menos formación de conciliador o de mediador, o de las dos si tú quieres, pero para tener la capacidad de llevar a las personas de la mano y decirles, bueno, leía por ahí algo de bibliografía en lo que se decía, oye, además el mediador, más que otra cosa, lo que hace es meterse en la psicología de las personas, ¿no? En decir, oye, a ver, ¿por qué no estarías dispuesto tú, sobre todo en Oye, temas? hay veces que sugieren que el mediador no sea Exacto, abogado, o exacto. sea, que no sea especialista Claro, en en derecho, temas legales, claro. en temas legales. Aquí no importa lo legal, aquí importa más el tema psicológico, el tema de los ánimos. Un mediador está para eso, para mediar ánimos. Entonces es una figura muy diferente al del conciliador. Ahora, esto que dices, Marisol, me hace mucho sentido en relación al comentario de Aaron de decir, a ver, ¿qué tanto una persona juzgadora Así es, claro, claro, y te le lo digo. toca ese papel? A ver, Porque me tocó vivirlo muchas veces y ahora le toca vivirlo todos los días. Entonces, la verdad es que sí, te meten incluso a ti como juzgador en un gran problema porque además estás en medio de una de las audiencias más complejas que hay en el procedimiento, que es la audiencia preliminar, donde tienes varias etapas muy complejas y entonces pasas pasas de depurar el procedimiento y luego pasas, oigan, ¿quieren conciliar? ¿Quieren mediar? O sea, por favor, cuando ya incluso una parte de contienda, ¿no? Y esto que dice Aarón, o sea, estás frente a un juez que está arriba de ti en un estrado, con una toga, con toda la formalidad. No, o sea, yo no quiero decir nada. No, es que sí me debes. No, yo no digo nada. O sea, por más que la ley diga, todo lo que se dice ahí no puede ser tomado en cuenta en la sentencia, o sea, psicológicamente tú estás pensando que te estás confesando frente al juez que va a decidir tu ¿qué va a asunto. decir? Obviamente. Así se ve. Así se ve, claro. Entonces, cuando al legislador se le ocurre poner esta parte
en un espacio completamente diferente al juicio, ya en la materia laboral, como bien lo decías. Me parece que ese es un gran acierto porque entonces ya sientas a las partes en una mesa como esta, con un conciliador, que los va a llevar de la mano, incluso sobre temas legales, consecuencias, etcétera, consecuencias jurídicas, y llegan a un acuerdo, ¿no? Y eso me parece que sí, seguramente está ayudando y ayudará mucho a despresurizar el tema de las cargas de trabajo en los juicios laborales, que Mira, la estadística que en el primer tránsito, ya después de la reforma, nos dan las autoridades competentes en la materia, es extremadamente positiva. Estamos hablando del 75% de asuntos que llegan a los centros de conciliación laboral que quedan ahí. Oye, y aún así, déjame decirte que los juzgados laborales, por lo menos a nivel federal, están saturados. Y precisamente por el tema que estamos hablando, porque aquí pongo a la consideración de ustedes una cuestión, que es qué pasa cuando es el Estado la parte demandada, porque los juzgados juzgados de distrito especializados en materia laboral traen mucha carga de entes. Sí, claro, de de gobierno, claro, sí, Vaya, por supuesto. IMSS, Sí, ahí CFE, siempre, Pemex, etcétera. claro, Entonces, claro. pues, a ver, ahí voy contigo, Aaron, ¿y las autoridades aquí también pueden conciliar? ¿Deben conciliar? ¿O es un tema de particulares nada más? No, nosotros vemos asuntos mercantil contra la Comisión Federal de Electricidad, cobros indebidos de la luz o alguna circunstancia, y no he tenido ningún convenio con ellos. O sea, ellos en esta Y lo misma, digo, fíjate, y lo digo. es que No, nos lo han platicado en sí. esta misma mesa, nos lo han contado jueces, juezas de distritos especializados en materia laboral. Lo mismo que tú dices, pero tú ahorita reafirmas eso en materia mercantil incluso. Bueno, ¿y cómo se aprecia esa actitud tan, pues no sé cómo llamarla, Aaron, cerrada, renuente, desconfiada? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que es una cuestión que los abogados, por lo menos los de la Comisión Federal, no es un despacho externo, sino trabajan, son empleados de la comisión, y yo creo que ellos tienen que rendir números, tienen que decir que estamos defendiendo el asunto, tenemos tantos juicios. Pues ni y siquiera les conviene. Yo sé que es más complicado, pero creo que ellos, al ser autoridad, quiero pensar, ¿no? Que su determinación es, ya lo dijo un juez y como lo dijo un juez tenemos que pagar. O como lo dijo un juez tenemos que hacer una nueva revisión de la cablería. Aunque te lleve tiempo y necesitas dedicar recursos humanos también, porque tienen que estar atendiendo las audiencias. No estamos hablando de 1 o 2 asuntos al año. Imagínense, de la Comisión Federal. Comisión Federal debe traer millones, sí, no ¿verdad? sé. tenemos Sí. mucho, pero no he llegado a ningún, y es que ellos se mantienen. O sea, ninguno, así de Ninguno. Ellos se mantienen, se reclama el cobro indebido y ellos dicen, no, estuvo correcto. Vámonos. Y ya, pues, a ti como autoridad te toca Sí, a resolver resolver. conforme a Y las ellos a constancias resolver. procesales que obren en las... Bueno, a ver, ¿qué tanto, Marisol, nos falta también? Tú mencionabas algo en tu primera intervención que me gustó mucho, que es estar enfocados en solucionar los asuntos. Esta mentalidad que a veces en otros países se observa, en Estados Unidos, por ejemplo, lo llaman problem solving. A ver, vamos a resolver el problema. Claro. No tanto vamos a prorrogar, vamos a ver quién gana con esto. Esta lógica que a veces se observa en algunos juicios donde los abogados impugnan todo. Todo, claro. Todavía no se ha logrado emplazar y ya quién sabe cuántos recursos hay, ya sé quién y hasta el amparo. Oye, espérame, todavía no logramos emplazar a la parte demandada y ya estás, Ya estamos retrasando el asunto. ya estás con casi en el colegiado, ¿verdad? Espérate, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nos falta esa mentalidad de enfocarnos en soluciones? Fíjate que yo, por ejemplo, alguna de las críticas más fuertes que he escuchado a la reforma laboral es precisamente que pues la conciliación tendría que tener como uno de los principios la voluntariedad de las partes, ¿no? Porque Es una cuestión, tienen que acudir, ¿no? Y es una cuestión voluntaria, es una de las características, digamos, de este tipo de medios. Y dice, entonces ya cuando los obligas a ir a una conciliación antes de ir al juicio, es más, es un requisito para que tú puedas presentar la demanda y que pueda iniciar tu juicio, dice, entonces ya no está el tema de la voluntad, porque los estás obligando, ¿no?
Pero yo no lo vería tanto desde esa óptica, me gustaría más verlo desde esta que me estás diciendo, de resolver el problema, ¿no? De encontrar una solución y de que ese asunto no llegue hasta allá. La propia ley configuró una fórmula en la que incluso, como bien dijiste, bueno, hay de derechos a derechos que están en juego, ¿no? Todos son importantes, pero sí hay una jerarquía. Entonces, hay ciertos derechos que por lógica no puedes conciliar, que no pueden estar sujetos a que los pongamos sobre Incluso en una materia mesa. laboral, ¿eh? Incluso en materia laboral, claro, por supuesto. El tema de la seguridad social, ¿no? Dice, a ver, ese no, porque tú no puedes como que ceder a alguna Actos de parte de esto. discriminación Actos de en la fuente de discriminación, trabajo están exentos de claro, ir a los centros de de conciliación. acoso sexual, acoso laboral, etcétera. Bueno, estos temas no pueden ir a este centro de conciliación. Pero me parece entonces que la idea del legislador es muy buena y sí, perdón, con la pena, pero pues sí hay que traerlos, ahora sí que no tan de manera voluntaria, pero sí como un requisito para que puedas venir al juicio, porque entonces ya sabemos, pues por lo menos preliminarmente que ya hubo un acercamiento, ¿no? Eso a lo mejor a la postre puede ayudar para que durante el trámite del juicio pueda ser con los compañeros que están en los juzgados laborales lo han comentado, sí, sí, parece que después ya en el juicio, ya tuvieron un primer acercamiento, en fin, ¿no? Ya agotaron esta parte y eso me parece que es muy bueno porque si no lo pusieras así, entonces caeríamos en la misma situación porque también hay que recordar, este tema de la conciliación no es algo nuevo de esta ley. Claro. Eso ya lo teníamos en la ley anterior y que era un paso nada más que, o sea, que se tecleaba en una audiencia, pero que en realidad ni existía, ya a nadie le importaba, absolutamente a nadie le importaba. Es común o era muy común ver que ya después de dictado el laudo, los laudos en aquel momento, sí las partes dijeran, ah, ¿sabes qué? Ya vamos a hacer un convenio para ver cómo se va a cubrir, cómo se va a pagar el laudo, etcétera, pero ya después de que terminaste todo el juicio. Aquí la idea del legislador es, no, antes de que inicie el juicio, bueno, vamos a hacer un acercamiento con las partes y si logramos de una vez hacer una conciliación, fantástico. Y lo que desearon también, que es súper importante me parece, que en estos centros, que en estas dependencias existan personas especializadas en ese tema, Eso. ¿no? En lograr esa conciliación porque Esa es su que tarea. esa sea su tarea, claro, que esa sea su tarea sin ninguna otra visión ni distracción, porque la verdad es que la visión del juzgador es muy diferente a esa, y mucho más cuando ni siquiera has tenido como esa, digamos, capacitación, hay que decirlo, Sí, sí, sí. de ser conciliador o de ser No, bueno, mediador, porque ¿no? ustedes se preparan para ser personas juzgadoras, con todo el imperio, con toda la autoridad que ello implica, pero es muy diferente incluso en el plano que tú señalas. Me gustó mucho cuando dices, bueno, es que están las partes y luego está el estrado y está arriba la persona juzgadora. Eso está enviando un mensaje también. Totalmente. Y ese es el papel que ustedes juegan. Ahora, en un plano, también citabas hace rato, Marisol, una idea muy afortunada. A ver, aquí hay una mesa redonda. Sí, claro, En un plano de de igualdad, igualdad. vamos a buscar un acuerdo, Ujú, vamos a ujú. platicarlo, vamos a conversar, vamos a intentar acercar posturas. Bueno, pero es muy diferente una cosa que otra. Sí, totalmente, totalmente. Entonces te digo, a mí me parece que ese sí ha sido un gran acierto. Digo, a pesar de que se le ponga el pero de que si no es tan voluntario, porque pues igual yo no quería ir, pero bueno, me Bueno, obligas y a ir a tiene fuente intentarlo. constitucional eso, ¿eh? Sí, Está claro, en la sí, Constitución. claro, claro. Por eso vuelvo a lo mismo. O sea, las personas tendrían que saber, todas las personas tendrían que saber que es un derecho humano poder acceder a esta conciliación. Lo que desearon, hay personas que ni siquiera saben que eso es posible, ¿no? Las personas que tienen que está en juego su casa, esa casa que compraron con tanto esfuerzo y que el banco les prestó, les dio un crédito con garantía hipotecaria y que dicen, oye, voy a perder mi casa, claro que me interesaría conciliar, ¿no? Al contrario, fui al banco y me dijeron que nada, les llamo y no me contestan, pero entonces llego al juicio y veo esa posibilidad, bueno, se me abre la vida, ¿no? Pero creo que ahí sí el legislador nos debe mucho, por lo menos en materia mercantil, en poder regular esto de manera mucho más eficiente, con personas especializadas en el tema de conciliación y mediación, si quieres, que incluyan las dos, pero en un apartado diferente con personas especializadas que lograran
que se pudiera llegar a un acuerdo, a un convenio. Los juzgados mercantiles hoy por hoy están saturadísimos. Aaron en la trastienda nos platicaba de 2,000 demandas en una semana, es una locura. Más de 2000. Y solo electrónicas, por el periodo que hubo ahorita. Y se abren nuevos juzgados, pues están igual. Somos 6 en la Ciudad de México. Bueno, a ver, déjenme hacer una pausa. Estamos platicando con nuestros invitados de la abogacía y los medios alternos de solución de controversias. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Estamos platicando con nuestros invitados sobre la abogacía y los medios alternos de solución de controversias. Regreso contigo, Aarón Pereira, juez de distrito. Pues tenemos entonces un amplio abanico de posibilidades, de áreas de oportunidad. Ustedes mismos nos lo señalaban. Quiero volver a insistir en esto, Aarón, nada más para efecto de que esto que decía Marisol. A ver, hay muchas personas que no saben, que no conocen. Mi lectura es que el artículo 17 constitucional, al prever los mecanismos alternos de solución de controversias, no distingue por razón de materia. Hay una mención especial a la materia penal, pero solo para el efecto de que quede asegurada la reparación del daño. Pero en principio, esto está abierto a todas las materias. Habrá materias, tú señalabas la materia mercantil, que son más pues o deberían ser más proclives que otras diferentes, pero en general esto se puede extender a todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Yo considero que sí, totalmente. La única limitante es que no hay una violación a derechos humanos, que no hay una cuestión de ilegalidad, porque los particulares pues no pueden. Y tomar en cuenta la libertad de contrato que tienen los particulares, ¿no? Eso es importantísimo. Y sí, en todas las materias yo considero, con algunas excepciones como se señalan, pero y ayudaría tanto al fuero estatal como al fuero federal para poder tener una justicia pues más rápida, sería más rápida, poder solucionar los asuntos que se presenten. Yo sí creo que en todas las materias se puede hacer. Inclusive, yo me acuerdo cuando comencé en el fuero estatal, yo comencé en Yucatán, en un juzgado familiar, las juntas de avenio. Las juntas de avenio, me acuerdo que la jueza que estaba conmigo no permitía que entraran los abogados. Solo entraban los esposos y, bueno, ¿y cuál es el problema? O los ya ex esposos. Y ahí se solucionaba rápidamente. No pagó, o sí pagó, pues dame un mes más y pago una situación de pensión y se resolvía rápido, ¿no? O una cuestión de la custodia de los niños se resolvía en una audiencia entre 3 personas. Y era rapidísimo, no como ahorita que es un escrito y amparo y la resolución del juez. Nos falta desarrollar al máximo estos métodos que existen y están legislados, para bien o para mal, algunas cuestiones, pero están. Y sí, insisto lo que comentamos al principio, que debe haber una mayor información desde la Facultad de Derecho, desde las universidades con congresos, con clases especiales, con cursos, con especializaciones. ¿No? Hace unos años salió mucho los mediadores particulares. Sí, la mediación privada Sí, también. privada. Sí, sí, sí. Entonces, también eso fue una ayuda, ¿no? Para que yo los vi mucho en notarías, ¿no? Ahí es donde se podía realizar esta mediación y nos ayuda a todos, a toda la sociedad nos ayuda a poder resolver los asuntos sin una pérdida o un desgaste económico y de tiempo y de trabajo también para el Poder Judicial. Entonces, yo sí considero que en todas las materias, y siempre con las restricciones de no una violación de derechos humanos, no cuestiones de ilegalidad y que se cumplan con ciertos requisitos mínimos nada más para una seguridad jurídica y eso es todo. Marisol Castañeda, magistrada, regreso contigo porque Aarón acaba de tocar un tema que es muy importante. Decía, bueno, la materia familiar, y tú hacías alusión al nuevo Código Nacional. Ahí también tenemos un área de oportunidad enorme. Los datos de INEGI son abrumadores en materia familiar. Así es. Yo creo que no alcanzo a ver, bueno, ahí la materia mercantil, ya con los datos, ya con los datos del juzgado de Aarón ya tengo mis dudas, pero la materia familiar, el dato de INEGI es casi 1 millón de nuevos asuntos jurisdiccionales al año. Es la materia en la que más se litiga en ¿Verdad? este país, sí, por supuesto. Y es en la que creo que es en la que más énfasis
deberíamos poner sobre estos métodos alternos de solución de controversias. Como dijeron, hay veces las cosas más comunes que pasan dentro de una familia tendrían que resolverse de esta manera. Es un gran acierto también, qué bueno que lo mencionaste, Aaron, que al menos en la materia laboral, eso, también quitamos los abogados para que sean las partes quienes vengan a hacer esta parte de la conciliación. No, pero los abogados se metieron, o sea, los quitaron, pero luego con la figura de persona de confianza que dice la ley federal del trabajo. Ajá, eso, pero bueno, eso fue como la trampa para meterse, ¿no? Porque la idea era que no se metieran. La idea era que estuvieran nada más las partes y que fueran ellas las que decidieran hasta dónde podían ceder sobre sus derechos. Al final del día son derechos de una o de otra índole los que están en juego. Y tú como persona, como dice Aaron, ya sabemos que la restricción es que no sea una violación grave de mis derechos humanos, etcétera. Pero digo, si el derecho se puede negociar, pues ¿por qué no lo voy a hacer, no? ¿Por qué no voy a ceder una parte de ese derecho? Y además eso, perdón, Marisol, pero híjole, yo creo que es cada ser humano también. O sea, Sí, ahí tenemos sí, que respetar claro, claro, a cada persona. claro, las personas, hay personas que tienen una forma de ver las situaciones, otras de otra, y punto. Pero sí me parece que en ocasiones la intervención de los abogados es lo que hace que se entorpezca y que se entorpezca una situación que pudiera solucionarse de una manera muy sencilla. Los temas más complicados, más complejos siempre, como bien dice, son los temas familiares entre parejas, entre hijos, entre hermanos, en fin. Pero creo que tenemos una gran área de oportunidad, como bien lo dices en el código, en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, con esta oportunidad, ¿no? De hacerle esta apuesta grande a la conciliación, la mediación. Y tendríamos que explotarla. Ojalá que se haga de esa manera, ojalá que desde los tribunales de justicia de los estados se impulse esta parte de lo que nos toca al Poder Judicial de la Federación en lo que es a juicios laborales, mercantiles, penales, pues también, ¿no? Que se siga incentivando esta forma y que nos hagan la reforma al Código de Comercio, por favor, para que la podamos explotar. Ojalá te estén escuchando los legisladores. Ojalá. Yo decía porque es que el nuevo código merece y creo que la regulación nos lleva a generar un espacio, bueno, en primer lugar de inmediación estricta, de reforzamiento de oralidad y todo, pero eso tiene sus tiempos y tiene sus requerimientos. Entonces, sí necesitamos deflacionar Sí, sí. los números de los procesos familiares. Sí, totalmente. Porque si Sí. no, el código, cuando fijen audiencias dentro de un año, año y medio, la gente va a decir, ah, y tu nuevo código, entonces, según Yo, muy yo, moderno y todo, y yo le he dicho, el juicio oral es muy bondadoso. Es un procedimiento muy bondadoso que tendría que permitir que un juicio se resolviera en 4 o 5 meses. Pero cuando no explotas esta parte, como bien dices, entonces con todo el cúmulo de controversias que llegan todos los días a todos los tribunales, está pasando eso en algunas ocasiones, ¿no? Que la audiencia es, pero para el año que entra, entonces ya le rompiste la continuidad, que es uno de los principios precisamente de los juicios orales, y ya le rompiste la bondad de la celeridad, y entonces ya le rompiste varios de los principios sobre los que está cimentado el proceso oral. y luego la gente, los usuarios del sistema de justicia, pues eso no estoy seguro que lo entiendan bien y que digan, híjole, pues entonces, ¿para qué tanto nuevo código y para qué tantos tribunales de oralidad y todo? Pero mi asunto Claro. lleva año y medio o 2 años sin resolverse en primera instancia. Sí, tienes toda la razón del mundo. Mira, Ahí nosotros, yo es que creo que nosotros lo vemos desde este lado, pero para la persona que está buscando que le den una cita de convivencia con su hijo, con su hija, imagínate. que le digas que le das una audiencia para escucharlo dentro de 5 meses, bueno, esa persona escuchaba el otro día a un litigante decir, bueno, los temas de convivencias así de fin de año, de Navidad, se tienen que plantear en octubre, por tarde, ¿no? Para que te den una respuesta antes de las fiestas de fin de año y poder tener estas convivencias, que es algo que tendría que ser muy sencillo, que es algo, bueno, si tuviéramos claro también todos que los derechos son de los niños también y que la convivencia tiene que ser un derecho del niño y no de los papás, en fin, podríamos solucionar muchos temas. Pero entonces creo que también nos hace falta mucha cultura y mucha educación sobre todos estos temas, sobre temas que podrían solucionarse de una forma muy sencilla, sobre temas delicados como los temas familiares y sobre los temas que desearon, oye,
es un pagaré de 300 pesos. Sí. Ok, entiendo que para ti son muy importantes tus 300 pesos. ¿Qué te parece si se sientan a platicar? Te da 200 pesos y se acabó el problema, ¿no? Pero no, como tenemos esa cultura, insisto, de no, es que hay que irnos al juicio, ¿no? Y hay que pelearle, y es que le Y podemos luego la quitar y le paro podemos y no ganar. sé Ah, qué. Y claro, si sí. puede llegar el asunto a la Suprema Corte, Sí. pues, o a la Corte Interamericana Ah, incluso, claro, ¿no? sí, claro. Yo les platicaba en alguna ocasión que en la formación de este Código Nacional de Procedimientos Civiles, yo en alguna ocasión expuse eso, quiten los recursos, por favor, Sí, nos porque lo platicaste aquí. ajá, Aquí esa nos lo... fórmula de Sí, sí, sí. revocable y de apelable es una locura. Y eso servía, ¿para qué? Para eso, para estar retrasando los juicios, para hacerlos más largos. Y entonces el abogado dice, ay, ¿qué crees? Pues vamos a interponer un recurso para que pase esto, ¿no? Y ahí va el recurso y en lo que regresa y todo ese tema, que en nada abona a que se solucionen los conflictos. Al final del día, insisto, de lo que se trata y está previsto como un derecho humano es que se solucionen los conflictos, que las personas que tienen un problema tengan una solución. Y algo tan elemental y básico como lo que acabas de decir, a veces siento que desde la abogacía se olvida. Sí, sí, Pero es eso, la razón de ser es esa. así es. Pues para eso deberemos de trabajar todo el tiempo. A ver, Aarón, te planteo un escenario de presente y probablemente de futuro en mayor medida, que es si todo esto se puede hacer a través de un ecosistema digital, porque también en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de junio del 2023, pues viene toda una apuesta por la justicia digital. Ciertamente en el Poder Judicial de la Federación se han hecho apuestas institucionalmente muy relevantes, porque pues las nuevas tecnologías están presentes en nuestras vidas. ¿Se podría también a través de justicia digital buscar este tipo de soluciones a los problemas de la gente? Yo creo que sí, totalmente. Al día de hoy, por ejemplo, en el juzgado, el 80% de mis audiencias son por videoconferencia. Utilizamos el Webex. Solo el 20% son presenciales. Mayormente, 80% es mucho, Aaron. mucho, sí. Es que el día de hoy, el edificio del Poder Judicial de San Lázaro está cerrado porque hay manifestaciones. Entonces, hacer que la gente vaya y se traslade es tiempo y hay veces no llegan. ¿Por qué? Porque hubo una manifestación, se cerró una línea del metro, o tienen el cuidado de un niño, o tienen una circunstancia especial. Entonces, si el Consejo ya nos brindó esta herramienta, yo lo utilizo al máximo. Yo les pregunto a las partes, cuentan con los medios para poder llevarlo a cabo? Sí, ¿están de acuerdo? Y así la celebramos. Mucho más rápido, puedo tener un poco más de audiencias y a ellos se les hace más fácil. Un abogado postulante puede estar desde su despacho y llevar 3, 4 audiencias y no estarse perdiendo el tiempo, digo, dirigiéndose a diferentes juzgados. Los justiciables de forma directa, lo mismo. No tienen que estar pidiendo permiso tanto el trabajo para faltar a una audiencia que les descuentan un dinero y están pidiendo una cantidad. Entonces, para mí es mucho más práctico eso y para ellos igual. Hay asuntos de relevancia, de importancia, que hay muchos peritajes, que hay testigos. Bueno, pues eso sí los llevamos a cabo de forma presencial. Entonces, si utilizamos estas herramientas, puede ser lo mismo. Una persona que está reclamando una cuestión de la Comisión Federal o un pago de facturas, el traslado, hay veces tengo asuntos de otros estados, de otras entidades, porque tenemos competencia. Entonces, se les hace más rápido y es más factible. Entonces, en una mesa para negociar algo, para llegar a una conciliación o mediación, pues ya ni siquiera necesitamos la presencia física de las partes. Lo pudieran hacer desde sus lugares de casa, trabajo o empresa, y el mediador o el conciliador, pues en su oficina tal vez, y poder llevar a cabo eso. Es una cuestión de acceso más accesible para las personas, ¿no? Sobre todo en esta ciudad. Llevo 3 años acá y todavía no me acostumbro de la cuestión del tráfico. Es difícil. Entonces, yo creo que es una Oye, ayuda. Aaron, ¿y tú en tu experiencia jurisdiccional observas algunas diferencias entre la tramitación de estas audiencias virtuales? Y estoy pensando para cualquier efecto, específicamente Ujú. porque el tema de hoy es medios alternos, y las presenciales, porque pues es como dar clases también, no es lo mismo estar en el salón, en el aula, ver la reacción de los alumnos que estar en la pantalla. Porque, y vuelvo al tema que ustedes mismos proponían, la falta de preparación. Si estamos faltos de preparación en general, ahora imagínate, súmale entornos digitales que tienen su gran complejidad. Pero tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, tuve un caso donde un abogado
de la parte demandada, en las audiencias que llevamos una audiencia por videoconferencia y él defendió y sacó jurisprudencia, hizo valer varios alegatos bastante acertados. Y la siguiente audiencia, la principal, la tuvimos que llevar a cabo en el juzgado porque había un desahogo de pruebas especial. Callado. Se le impuso, ¿sí?, el ver la sala de audiencias y tener a las personas. Y dije, ¿pero qué pasó? ¿No? Y el prejuicio es a su representado, ¿no? Porque entonces ya no defendía, ya no. Entonces hay sus virtudes y desventajas O sea en que el hay sistema. gente ¿sientes que hay gente que se desempeña mejor en lo digital? Sí, sí. Yo Porque, pensaría que fuera... no, porque yo siento que se sienten más cómodos. Estás en tu casa, en tu despacho, pues puedes tener tus hojas y puedes consultar y hablar, que en la sala, donde te estamos viendo todos, ¿no? Y Sí, yo estás creo fuera de tu de entorno, tu entorno, ¿no? ya Espacio. hay una majestad en el recinto judicial Sí. siempre, ¿no? Entonces, pues esa sería una desventaja para ciertos casos, ¿no? Pero en sí a mí me ha funcionado mucho las partes. He tenido convenios tanto en forma digital como en forma presencial también. Eh, la, la- la ventaja es eso. Yo siento que las personas al estar en su entorno, pues sienten lo que comentamos. Pueden llegar a ese convenio, pueden hablar, pueden sentirse tranquilos, ¿no? Que en la sala de audiencias. Y eso pues es una limitante, considero, para que se puedan desarrollar de forma plena este medio de que es la conciliación y o mediación que habla el Código de Comercio. Marisol Castañeda, tú eres una gran tuitera, has apostado por las nuevas tecnologías, no de ahora, representas en cierta medida la vanguardia también de las personas juzgadoras. Creo que todos deberían de tener la participación que tú tienes en redes sociales. Además lo haces extraordinariamente bien. Totalmente de acuerdo, Tienes sí, muchos seguidores, sí. ¿no? Te seguimos y ponemos mucha atención. Hace falta también una cultura digital. De parte ahora, te lo pregunto, Aarón nos acaba de dar un relato magistral. De parte la judicatura para eso, Sí. se tienen los medios, se tiene la capacidad para lograrlo. Sí, Miguel, totalmente. Sí, me parece que, bueno, esta parte que yo empecé a hacer y la hago honestamente muy empíricamente, la empecé a hacer con esta idea, ¿no? De llevar a la gente las cosas que hacemos en los tribunales, ¿no? La participación que de repente hacemos en algunos foros, llevar algunas ideas, llevar eso, lo que hacemos en los tribunales, los criterios que se emiten en la corte, etcétera, opiniones, siempre todo con respeto, en fin. Hay muchas personas que prefieren no hacerlo por no estar expuesto en una red social, porque al final estar en una red social pues es ponerte en el centro de la plaza y hay opiniones de todas, ¿no? No, y En- ahí, bueno, Tenemos hasta de todo. de todo, sí. Y verdades absolutas y demás, pero bueno, creo que lo importante tendría que ser, o lo que tendríamos que estar pensando nosotros es en llevar el mensaje, ¿no? Ahora, te lo planteo porque a mí me da la impresión, por lo que yo he visto de tu actuación en redes sociales, que tú estás familiarizada y ya lo incorporas como parte de tu experiencia, yo pensaría que cotidiana. Supongo que subes tweets Sí, todos los días o estás pendiente o en algún momento de tu jornada lo consultas, etcétera. Y no es el caso de todos los que integran el Poder Judicial de la Federación, también hay que decirlo con todas sus letras. claro, mira, creo que al final del día también es una decisión personal y muy respetable, pero sí pienso también que al final del día todos tendríamos que tener la conciencia de que somos servidores públicos y el nombre lo dice, servimos al público, ¿no? Es muy fácil de entender. Entonces, en la medida que le puedas aportar más a las personas para que sepan, mira, me acabas de dar una gran idea, hay que llevar a redes sociales que hay mecanismos alternos de solución de Fíjate, conflictos, fíjate. ¿no? Claro. Qué Sí, buena claro, aportación acabas de claro. hacer al programa, Marisol. Eso Entonces, vamos a ya. hacer ahora, claro. Y que Decirle te a la escuchen, que gente te y que me escuchen. escuchen. Y hay que decirle a los legisladores que nos tienen que legislar bien la parte del Código de Comercio, porque esa nos la deben. Pero sí que la gente sepa que tienen acceso y que tienen derecho a resolver sus conflictos de otra manera antes de irse a un juicio. Es que fíjate que ahorita escuchándote, tienes toda la razón y aquí varios deberíamos de asumir la responsabilidad propia que nos toca a cada uno porque difundimos sentencias, difundimos, ¿no? ¿Qué resolvió la Corte? Tenemos un programa, ya lo dijo la Corte, sí. Sí, sí. Oye, ¿y ya lo dijo la mediación o ya lo dijo la conciliación o qué? Como que también estamos transmitiendo en redes formas de solución de conflictos basados en el ejercicio jurisdiccional antes de recordar en la mañana, en la tarde y en la noche, cuantas veces haga falta,
que se puede conciliar en todas las materias, Sí. que tenemos instituciones especializadas en eso, Especializadas, claro. Ujú, claro. que hay no Tendríamos que sé qué estarlo, artículo tendríamos que estarlo tenemos que recordando estar. también. A lo mejor eso puede abonar en mucho a que las personas conozcan esta parte, resuelvan sus conflictos y tratar de bajar un poco el tema de las cargas de trabajo en todos los tribunales, que no es queja, digo, al final nosotros estamos para eso, pero lo que sí es preocupante, y creo que es lo único que nos trae el tema ahora, es saber que las personas no están teniendo una respuesta en el tiempo que deberían tener. Oye, a ver, no es queja, pero yo aquí sí, en abono a la tarea, porque yo he platicado con varios integrantes de tribunales colegiados de circuito que de repente me dicen el ritmo de asuntos que van resolviendo por semana Sí es mucho, es muy pesado. sí es mucho, la verdad es A mucho. ver, humanamente también. Sí, claro. Resolver más, creo que el promedio en el país deben ser 36 asuntos por semana, ¿no? 36 y 40 asuntos por semana es un número muy considerable de asuntos. Hacerlo más, le restas tal vez calidad al estudio y al trabajo que se hace, y creo que esa no es la intención, ¿no? Pero entonces todo tiene un origen. ¿No? Todo tiene un origen desde que llegan los juicios, desde que llegan las controversias a una primera instancia y suben todo el camino hasta llegar con nosotros. ¿Cuántos se quedan en el camino? No lo sé, pero no deben ser muchos porque acá estamos saturados igual, ¿no? Y se crean nuevos juzgados y Y, también y se saturan a es veces, lo ¿no? mismo, Porque la claro. gente luego tiende a estas soluciones simplistas. Ah, tienen mucho trabajo, pues que les creen otros tribunales. Sí, Oye, claro, no, pero no, no, no es la solución, esa no es la solución. Tal vez entonces lo que tendríamos que hacer es hacer lo que esté de nuestra parte siempre para impulsar este tema de los medios alternos de solución de conflictos. Es algo muy sencillo, es algo que las partes pueden sentirse mucho más cómodas de llegar, insisto, sentarse en una mesa como esta. Oye, ¿qué estás dispuesto a ceder? ¿Qué estás dispuesto a dar? Esto. Aquí se acaba el tema, ¿no? A estar llevando todo el tiempo juicios y juicios y juicios, eso es lo que nos tiene en este problema. pues no, un problema no menor. Aarón, estamos terminando el programa. Yo quiero pedirte, si tuvieras la amabilidad de enviar un mensaje precisamente a las escuelas, a las facultades de Derecho, porque tú mismo decías, bueno, es que ahí hay que trabajar, hay que empezar ahí. Si te estuvieran escuchando estudiantes de Derecho, como estoy convencido de que te van a escuchar, porque pues, este tipo de programas y este canal también lo ven muchos estudiantes de Derecho, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería tu mensaje en relación al tema sobre el cual hemos platicado? Por favor. Yo les diría que están en una etapa del derecho importantísima, ¿no? Vienen cambios en la materia civil con la oralidad a nivel nacional, tenemos la materia laboral y pues mercantil que siempre ha existido, y es el momento en que ellos deben de aprovechar eso, su juventud, su dinamismo, esa facultad que tienen los jóvenes de poder resolver esos asuntos en forma ya con la tecnología y la agilidad mental que caracteriza a la juventud, de que no se olviden que el derecho no es solo un juicio, no es ver si tengo razón o no, si puedo ganar un caso o no, que el mejor abogado o abogado postulante no es aquel que tiene más casos ganados, el que tiene la vida que nos muestran ciertos programas de televisión. El mejor abogado es el que soluciona el conflicto, el que resuelve el problema a su cliente. Eso es el mejor abogado, de la mejor forma posible, obviamente. Entonces, estos medios alternativos de resolución de controversias son una herramienta básica, indispensable, magnífica para utilizar y evitar un desgaste de su cliente económico, de tiempo, y hasta él mismo es un desgaste tener que llevar estos asuntos. Por lo tanto, que no se olviden de esto, que lo soliciten a su secretario académico de su facultad, que tengan esos programas, que si ya está el programa y no lo pueden cambiar, bueno, pues que les den cursos, que les den especializaciones, diplomados, ¿no? Para que puedan tener estas herramientas a la mano y poder ejecutarlas, porque es necesario. Quería hacer el comentario de que sí, la oralidad es magnífica, yo todos los días lo llevo, pero soy un ser humano. ¿Cuántas audiencias puedo tener al día? Y cada audiencia que me dure 1 hora, 2 horas, entonces puedo tener cuando mucho, ¿qué? 5, 6 audiencias, pues son 6 expedientes. Entonces, no, eso tiene que ayudar, tiene que funcionar.
está funcionando, pero hay que darle ahí un Red Bull para que ¡pum!, se vaya hasta arriba. Aarón Alberto Pereira Lizama, juez de distrito, Marisol Castañeda Pérez, magistrada de circuito, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender este tema y gracias a usted que hace posible estos programas especiales del canal del Poder Judicial de la Federación. Gracias y hasta pronto.